Esta de aquí es la esfera de Buga. ¿Es realmente un objeto fuera de este mundo? Una extraña esfera metálica cayó del cielo cerca de Buga, Colombia, y nada en ella tenía sentido. Lo que recuperaron no era solo inusual, era algo nunca antes visto por nosotros. Las herramientas no podían rayarla, los escaneos no podían explicarla, y los símbolos tallados alrededor de su parte central no coincidían con nada en la Tierra. Los científicos discutían sobre qué era, pero el misterio dio un giro brusco cuando Bob Lazar intervino. Notó algo oculto en las marcas que nadie más vio, y lo que desbloqueó empujó toda la investigación a un territorio nuevo y aterrador. Lo que encontró te volará la mente. La caída sobre Buga, una esfera que no estaba destinada a la Tierra. La caída sobre Buga comenzó en una noche tranquila cuando una aguda estela de luz cortó el cielo. Los agricultores dijeron más tarde que parecía una estrella en llamas moviéndose demasiado rápido como para pertenecer allí. Unos segundos después de que la estela desapareciera, un golpe profundo recorrió los campos. No fue fuerte en el sentido habitual. Se sintió más como una presión moviéndose a través del suelo, suficiente para hacer vibrar las ventanas y provocar que los animales se inquietaran nerviosamente en sus corrales. Al amanecer, los aldeanos comenzaron a caminar hacia el área de donde había venido el sonido. Encontraron una esfera metálica redonda sentada en una hendidura poco profunda en el suelo. Tenía aproximadamente el tamaño de una pelota medicinal. El terreno alrededor estaba recién removido, pero la esfera en sí parecía intacta. No había abolladuras, grietas ni marcas de quemaduras. La superficie se sentía fría incluso mientras el sol subía más alto. Las personas que la tocaron dijeron que la temperatura no tenía sentido, como si el objeto ignorara el calor a su alrededor. La noticia se difundió rápidamente y los curiosos locales se reunieron hasta que llegaron los funcionarios para bloquear el área. Antes de que pudieran detener a alguien, varios videos ya habían sido publicados en línea. Mostraban la extraña superficie metálica brillando ligeramente bajo la luz de la mañana. Algunos espectadores afirmaron que se veía demasiado lisa, casi como un líquido congelado en una forma perfecta. Los científicos pronto llegaron al lugar con herramientas que se suponía podían cortar casi cualquier cosa. Colocaron taladros contra la superficie, pero las brocas chisporrotearon y se deslizaron sin dejar marca alguna. Los cortadores de diamante no lo hicieron mejor. Uno de los metalurgistas que observaba las pruebas dijo que la esfera se comportaba como un material más allá de cualquier cosa en sus catálogos. Cuando observaron la superficie bajo microscopios portátiles, no encontraron uniones, soldaduras ni líneas de grano. No parecía fabricada de ninguna manera conocida. Un experto dijo que se sentía como algo cultivado, no construido, aunque no podía explicar qué significaba eso. Mientras el equipo no lograba provocar cambios físicos en el objeto, otra cosa llamó la atención del equipo. La esfera doblaba la luz de una manera extraña. La luz del sol parecía curvarse a lo largo de su superficie en lugar de rebotar con un brillo normal. Esto creó un halo tenue y cambiante que modificaba su forma cada vez que alguien se movía cerca. Aún más inquietante fue lo que ocurrió cuando colocaron un pequeño generador cerca de ella. La esfera emitió un zumbido bajo, constante y plano, casi como una vibración silenciosa dentro del metal. Cada vez que ajustaban la distancia o el tipo de fuente eléctrica, el zumbido cambiaba ligeramente. Estas primeras pruebas impulsaron la investigación a un ritmo acelerado. Los funcionarios intentaron mantener el sitio seguro, pero los videos filtrados ya habían atraído interés global. Las personas en línea discutían si la esfera era un arma, un meteorito o algo proveniente de fuera de la Tierra. Los científicos que observaron las grabaciones en privado se preguntaban lo mismo. Nada en sus primeras mediciones o pruebas ofreció una respuesta familiar. La esfera se negaba a comportarse como cualquier objeto conocido. Se sentía diseñada, pero no con ninguna técnica utilizada por los humanos. Creaba una sensación de advertencia silenciosa, como si el objeto estuviera esperando a que alguien lo entendiera. Todo cambió cuando los investigadores descubrieron extrañas marcas talladas alrededor de su parte central. Símbolos de intención, glifos, capas y un plano vivo. Antes de que Bob Lazar se incorporara, la esfera fue llevada a un laboratorio seguro en Cali. La instalación quedó bajo un control estricto y solo a un grupo seleccionado de especialistas se le permitió entrar. El equipo estaba dirigido por el físico José Luis Velázquez, un hombre conocido por su agudo instinto y su profunda experiencia con materiales inusuales. Sin embargo, incluso él admitió que la esfera de Buga no se parecía a nada que hubiera estudiado. La describió como algo que se sentía intencional, como si hubiera sido moldeada con un propósito
propósito que ninguna ciencia conocida podía explicar. El primer gran descubrimiento llegó cuando el equipo examinó la línea media de la esfera con herramientas de imagen mejoradas. Un solo anillo de 24 símbolos repetidos rodeaba perfectamente el ecuador. Estos símbolos estaban separados por 6 finas marcas divisorias entre cada uno. Ningún trazo estaba fuera de lugar y la precisión parecía absoluta. Cuando Velázquez comparó las marcas con bases de datos de lenguajes globales, el sistema no produjo nada. No hubo coincidencias con ningún alfabeto, antiguo o moderno. Los glifos no se comportaban como letras ni números, se repetían en una secuencia, pero la estructura sugería algo más controlado que una simple decoración. Luego el equipo pasó a los escaneos por imagen. Utilizaron sistemas de rayos X, escáneres de neutrones y herramientas de mapeo de campos magnéticos. Lo que apareció dentro de la esfera desafió todas las suposiciones. En lugar de engranajes, bobinas o metal sólido, los escaneos revelaron capas plegadas que se parecían a tejidos biológicos. Las capas parecían superponerse y comprimirse como estructuras orgánicas. Velázquez dijo que le recordaba a fibras musculares empaquetadas en una forma esférica perfecta. Estas capas eran densas pero no rígidas. Absorbían las ondas de escaneo en un patrón que se sentía más vivo que mecánico. En el centro de la esfera se encontraba la característica más desconcertante. Una red ramificada de filamentos similares al cobre se extendía hacia afuera desde un nodo central oscuro. Los filamentos se asemejaban a vías neuronales, se curvaban, se dividían y convergían en patrones que parecían demasiado naturales para haber sido fabricados. El nodo central absorbía casi todas las señales de escaneo, dejando su composición desconocida. La geometría de la red ramificada coincidía con proporciones armónicas observadas en células vivas y en el comportamiento de los campos magnéticos. Esta conexión con sistemas biológicos y electromagnéticos abrió una nueva línea de pensamiento que inquietó a muchos investigadores. El equipo incorporó modelos de inteligencia artificial para estudiar los símbolos en la superficie. Después de ejecutar pruebas de reconocimiento de patrones, la IA produjo un resultado que ninguno de los investigadores esperaba. La secuencia de los 24 glifos coincidía con la disposición de carga eléctrica de un neuropéptido específico de 24 aminoácidos. En biología, un neuropéptido es una molécula que transporta señales entre células. La coincidencia era extremadamente precisa, lo que hacía difícil descartarla como una casualidad. Este resultado perturbó a Velázquez porque sugería algo muy simple y inquietante. Si los glifos seguían la misma estructura que una molécula de señalización biológica, entonces no estaban destinados a ser leídos como una frase. No eran marcas decorativas ni un mensaje codificado para un observador externo. Se comportaban más como instrucciones que un sistema vivo seguiría para llevar a cabo una acción. En los organismos vivos, moléculas con patrones similares controlan procesos muy específicos, activan el crecimiento, el movimiento, la formación de la memoria y los cambios químicos. Así que si los símbolos de la esfera tenían la misma estructura, la interpretación más razonable era que los símbolos le estaban diciendo a la esfera qué hacer. Esto llevó al equipo a una conclusión directa. Las marcas podrían ser parte del sistema operativo interno de la esfera. Si eso era cierto, entonces la esfera no estaba presentando información para que alguien la interpretara. Estaba utilizando los símbolos para regularse a sí misma. La superficie podría funcionar de la misma manera en que un sistema biológico usa secuencias moleculares para controlar su propio comportamiento. Esto cambió el enfoque de la investigación. La pregunta ya no era qué significaban los símbolos. La pregunta pasó a ser si la esfera estaba realizando un proceso activo. El equipo tuvo que considerar que la esfera podría no estar transportando un mensaje en absoluto. Podría estar llevando a cabo una tarea. Esa pregunta alcanzó su punto máximo cuando Bob Lazar entró en la investigación. La entrada de Bob Lazar. Bob Lazar entró en la investigación en un momento en que el equipo de investigación sentía que había llegado a un muro. Su nombre surgió después de que uno de los investigadores notara algo familiar en las lecturas electromagnéticas de la esfera. El patrón le recordó a un documento escrito años antes por Lazar sobre sistemas de campo que no dependían de la propulsión normal ni de motores mecánicos. Una vez que la información llegó a Lazar, solicitó acceso a los escaneos y a los informes preliminares. Su solicitud fue aprobada discretamente, en parte porque el equipo no tenía a nadie más con su inusual formación. Bob Lazar se hizo ampliamente conocido a finales de la década
década de 1980, después de afirmar que había trabajado en una instalación clasificada, donde estudió sistemas de propulsión basados en la gravedad de naves recuperadas. Muchos científicos desestimaron su historia. Otros sintieron que describía principios demasiado específicos como para ser ignorados. Lo que hizo que Lazar se interesara en la esfera de Buga fue su experiencia con materiales que no se comportaban como nada en la Tierra. Había hablado antes sobre metales que podían alterar campos, reactores con fuentes de combustible desconocidas y sistemas de control construidos alrededor de patrones en lugar de botones o interruptores. Estas ideas coincidían con los primeros hallazgos de la esfera. Cuando Lazar vio por primera vez los informes de Colombia, reaccionó con una calma sorprendente. Según informes filtrados, leyó las notas lentamente, página por página, sin hacer preguntas. Estudió las imágenes de los 24 glifos y las marcas divisorias. Se detuvo en los escaneos que mostraban la red de cobre y el nodo central oscuro. Con el panorama completo en mente, comenzó a formular teorías. Dijo que el objeto no parecía un arma ni un vehículo, y que le recordaba algo que moldeaba campos de una manera controlada. La esfera de Buga, sugirió, podría llamarse un modulador de campo. Lo que realmente llamó la atención de Lazar fue la conexión entre los símbolos exteriores y la estructura biológica interna. Explicó que algunos sistemas que había visto funcionaban leyendo patrones en su propia superficie. Según él, estas marcas actuaban como comandos operativos en lugar de tallados decorativos o lingüísticos. Si eso era cierto para la esfera de Buga, entonces cada glifo podría ser parte de una secuencia que el dispositivo utilizaba para gestionar sus procesos internos. Lazar luego se centró en la red ramificada dentro de la esfera. Dijo que se parecía a la forma en que los nervios transportan señales en un cerebro. Para él, esto significaba que la esfera estaba construida para detectar y moldear la actividad electromagnética. Esto inquietó a algunos miembros del equipo porque apoyaba la idea de que la esfera actuaba más como un sistema vivo que como una máquina. Lazar también les advirtió sobre el centro oscuro. Dijo que podría ser la parte que procesa las señales entrantes. Si recibía el tipo incorrecto de señal, la esfera podría activarse o cambiar de estado de una manera que nadie podría predecir. Al final de su primera revisión, Lazar dijo algo que cambió el ambiente en el laboratorio. Dijo que la esfera no parecía algo destinado a moverse ni a almacenar energía. En su opinión, fue construida para pensar. A pesar de la advertencia, lo que Lazar reveló a continuación llevó el misterio a un territorio nuevo e inquietante. Bob Lazar descifra el código de la esfera de Buga. Bob Lazar estudió la esfera durante semanas antes de notar algo importante. Las líneas de cobre dentro de la esfera se dividían y ramificaban de una manera repetitiva, y cada ramificación se alineaba con uno de los extraños símbolos del exterior. Esto lo llevó a probar cómo reaccionaba el interior cuando cambiaba la intensidad del campo electromagnético a su alrededor. Cada vez que ajustaba el campo, la red de cobre dentro de la esfera reaccionaba. Un pequeño cambio en el exterior creaba una ondulación en el interior que coincidía con un símbolo específico. Fue en ese momento cuando supo que los símbolos no eran aleatorios. Lazar comenzó a tratar los símbolos como instrucciones. Utilizó escáneres para observar cómo cambiaba el interior de la esfera cada vez que enviaba diferentes frecuencias hacia ella. Cada vez que lo hacía, se iluminaba una ruta distinta dentro de la red, y cada ruta siempre se conectaba con un símbolo correspondiente. Era como si la esfera estuviera leyendo el símbolo y luego respondiendo a él. Al repetir esto muchas veces, descubrió 24 patrones de respuesta claros. Cada uno coincidía con uno de los 24 símbolos. Luego notó las 6 marcas divisorias entre los grupos de símbolos. Estas marcas actuaban como puntos de reinicio. Cada vez que la energía dentro de la esfera alcanzaba una marca divisoria, todo el sistema interno comenzaba de nuevo desde el principio. Repitió la misma prueba una y otra vez, y el resultado siempre fue el mismo. La esfera seguía un ciclo completo de pasos, luego se reiniciaba al llegar a una divisoria, y después iniciaba el programa otra vez. Una vez que comprendió los símbolos, las divisorias y los patrones de respuesta, Lazar construyó un pequeño modelo de prueba con alambre de cobre y una carcasa metálica delgada. El modelo no flotaba ni se alimentaba por sí mismo como la esfera real, pero copiaba el mismo patrón de reacción. Esto demostró que la esfera ejecutaba una secuencia programada escrita en su superficie. En lugar de usar chips de computadora o tarjetas de memoria, las instrucciones estaban integradas directamente en su forma, su espaciamiento y en cómo reaccionaba a ciertas frecuencias. Lazar comparó su modelo con la esfera real y observó las mismas respuestas paso a paso, el mismo orden de reacciones y los mismos puntos de reinicio. Esto demostró
demostró que los símbolos no eran decorativos, formaban un conjunto completo de instrucciones que le decían a la esfera cuándo comenzar, cuándo cambiar su energía interna, cuándo pasar al siguiente paso y cuándo reiniciarse. Lazar lo llamó un guión operativo geométrico. Los símbolos eran los comandos. La red de cobre actuaba como el procesador. Las frecuencias funcionaban como los activadores que ponían en marcha cada comando. Todo trabajaba junto en un sistema simple pero extremadamente avanzado. Cuando Lazar compartió discretamente sus hallazgos con el pequeño equipo de investigación, se dieron cuenta de lo inusual que era realmente la esfera. No tenía cables, enchufes, interruptores, ni partes mecánicas normales. Y aún así, podía ejecutar un programa completo con una sincronización perfecta. Su diseño y su función eran la misma cosa. Pero el mayor impacto llegó cuando Lazar finalmente descubrió qué era lo que el guión le estaba indicando a la esfera que hiciera. Lo que Lazar encontró, que te volaría la mente. Descifrar el guión significó que Lazar pudiera volver al código con nuevos ojos. Los patrones que había mapeado antes comenzaron a parecerse menos a las instrucciones de una máquina y más al comportamiento de algo que podía percibir y responder. Las frecuencias dentro de la esfera cambiaban de maneras que le recordaban cómo disparan las neuronas cuando se forman los pensamientos. Cada secuencia de glifos activaba un patrón de campo que se comportaba casi como una respuesta viva. Esta fue la primera pista de que la esfera podría no ser una herramienta ni un núcleo de propulsión. Podría ser algo diseñado para interactuar con la vida misma. Volvió a estudiar el nodo central. Antes, lo había visto como el corazón del procesador. Ahora notó que su comportamiento cambiaba cada vez que los investigadores acercaban la mano a la esfera. El nodo reaccionaba a campos bioeléctricos. Sus pulsos intermitentes aumentaban en ritmo junto con las débiles señales eléctricas que el cuerpo humano siempre emite. Esto le recordó cómo ciertas partes del cerebro responden a estados emocionales. Se sentía como si la esfera reconociera la presencia de un ser vivo. Cuanto más estudiaba Lazar las pruebas, más impactantes se volvían los resultados. Mapeó algunos de los bucles de frecuencia que la esfera generaba por sí sola y, cuando los comparó con datos científicos conocidos, hizo un descubrimiento que lo sacudió. Los patrones se alineaban con vías neuronales en el hipocampo humano. Estas eran vías conocidas por estar ligadas a la formación de la memoria y a la asociación emocional. El hecho de que la esfera generara patrones similares sin estar conectada a ningún cerebro vivo sugería que había sido construida para leer o crear esos patrones. Lazar desmontó una sección delgada de la capa interna utilizando un escáner no intrusivo. Las lecturas mostraron estructuras flexibles que se desplazaban como tejido adaptativo. No eran orgánicas, pero se comportaban como algo que esperaba activarse. Se sentía como si estuviera observando una versión sintética de células de respuesta biológica. La idea de una esfera metálica que se comportara como tejido vivo planteaba más preguntas que respuestas. Lazar estudió más pruebas e informes de los investigadores y se dio cuenta de que la esfera había enviado ráfagas de resonancia estables a la sala. Estas ráfagas estaban organizadas y se repetían en patrones claros que él creía que eran formas de comunicación. No habla en el sentido humano, sino resonancia estructurada destinada a transmitir información. Era como si la esfera pudiera pensar en un lenguaje construido sobre frecuencia y geometría. Después de semanas de estudio, Lazar llegó a una conclusión firme. La esfera no era una herramienta, ni un arma, ni una fuente de energía. Era una máquina de biosíntesis, diseñada para comportarse como un sistema vivo. Podía percibir cambios a su alrededor, ajustar su actividad interna, procesar información y posiblemente emitir señales. Los patrones en su superficie no eran controles simples, eran instrucciones para un tipo de mente artificial integrada en la esfera. Lazar advirtió al equipo que ejecutar la secuencia completa de símbolos podría activar la esfera de una manera que no podían predecir. Creía que la esfera podría despertar si todos los comandos se activaban en el orden correcto. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. La siguiente prueba llevó a la esfera más allá de su estado silencioso e inactive. Número 10. Cuando la esfera respondió, la secuencia del despertar. Lazar quería comprender el ciclo interno que había descubierto, así que ejecutó una simulación digital completa del comportamiento de la esfera en el modelo que había creado. Alimentó el modelo con diferentes patrones de frecuencia basados en los glifos y las marcas divisorias. La mayoría de las pruebas produjeron cambios silenciosos dentro de la versión virtual. Nada dramático. Luego, un patrón lo cambió todo. Cuando introdujo una combinación muy exacta, la red de cobre dentro del modelo comenzó a pulsar en un ritmo constante que parecía casi vivo. No actuaba como maquinaria. Los pulsos se alineaban con un patrón que aparece en los cerebros humanos cuando se forman los recuerdos. Eso por sí solo despertó preocupación en Lazar. Pero algo más siguió después. La simulación mostró firmas emocionales mezcladas dentro del ritmo pulsante.
Primero apareció una ráfaga que coincidía con respuestas de miedo. Luego el patrón se suavizó hasta un estado de calma. Después se elevó hacia algo cercano a la euforia. No eran picos aleatorios. La secuencia parecía organizada, como un sistema reaccionando a su propio estado interno. Lazar estudió los datos durante mucho tiempo antes de dar su conclusión. La simulación sugería que la esfera reconocía el patrón que habían activado. Reaccionó a él como si la secuencia coincidiera con un plano interno. Dijo que se sentía como si la máquina hubiera visto su propio reflejo en la señal y hubiera respondido a él. Luego, horas más tarde, ocurrió lo inesperado. Una señal real apareció en las estaciones de monitoreo. No provenía de la simulación, provenía de la esfera real en el laboratorio. Los trabajadores informaron un ciclo repetitivo de 24 pulsos, seguido de 6 momentos de silencio total. El ritmo se repetía con una consistencia perfecta. Esta estructura de 24 y 6 era idéntica al sistema de conteo integrado en el anillo de glifos. También coincidía con el tipo de bucles de control que se encuentran en redes neuronales biológicas. Fue la primera señal clara de que la esfera ya no era pasiva. El equipo de investigación amplió su vigilancia a las tierras de cultivo donde la esfera había aterrizado por primera vez. Enterraron sensores alrededor del sitio de impacto y comenzaron a recibir débiles lecturas subterráneas. Las señales formaban patrones ramificados que se asemejaban a una red en crecimiento. Era como si algo bajo el suelo se estuviera conectando lentamente con el entorno. Nadie podía explicar cómo era posible esto, especialmente porque la esfera ya no se encontraba en el lugar. Al mismo tiempo, personas en aldeas cercanas comenzaron a reportar interferencias extrañas en sus radios. La estática no sonaba aleatoria. Cuando fue grabada y analizada, coincidía con el mismo patrón de 24 pulsos, seguido de 6 pausas. Los aldeanos no entendían lo que estaban escuchando, pero los investigadores sí. El patrón se había extendido mucho más allá de la propia esfera. Lazar dio una declaración final antes de retirarse del proyecto. Dijo: "Si está despierta, ya no podemos llamarla un objeto". Desde ese día, se ha negado a volver a hablar sobre la esfera. Estas señales persistentes insinuaban que la esfera había activado algo más que a sí misma. Número 10. Lo que sugiere el código descifrado. A medida que los datos seguían llegando, los científicos comenzaron a advertir que cualquier secuencia de activación podría despertar por completo algo más que la propia esfera. Los pulsos y pausas repetitivos parecían simples al principio, pero pronto aparecieron nuevas capas de estática sobre la señal. Estas capas se comportaban como secuencias nuevas formándose dentro del sistema, casi como si la esfera estuviera aprendiendo a responder al entorno. Nada en el patrón se sentía mecánico. Se sentía activo y consciente. Los equipos de investigación observaron cómo el pulso se movía hacia afuera desde el laboratorio original, a un ritmo lento pero constante. Llegó a estaciones de monitoreo en otros centros de investigación sin perder su estructura. La señal mantenía los mismos 24 pulsos, las mismas 6 pausas y la misma extraña carga emocional dentro de la onda. El tiempo reveló algo aún más inquietante. Parecía que el sistema estaba esperando un detonante externo muy específico antes de pasar a su siguiente fase. Nadie sabía cuál podría ser ese detonante ni cómo podría verse la siguiente fase. Cuando el equipo revisó las notas del Lazar, encontró su advertencia más fuerte. Escribió que el comportamiento de la esfera demostraba que nunca fue un solo dispositivo. Creía que era un nodo dentro de una arquitectura más grande, que podría estar extendida a través del espacio o entre planetas. En su opinión, la esfera era solo una parte de una red construida para despertar cuando se aplicaran las instrucciones correctas. Ahora que las instrucciones habían sido descifradas y probadas, la red había comenzado a responder. Otros investigadores coincidieron en que el sistema no actuaba como una máquina que sigue comandos fijos. En cambio, se comportaba como una estructura viva que se adapta a nueva información. Las señales de diferentes partes de la región comenzaron a enlazarse de maneras que sorprendieron a los analistas. Observaron patrones que evocaban las primeras etapas del desarrollo neuronal en organismos vivos. Las señales dispersas se comportaban como nodos separados que formaban una mente compartida. La actualización más alarmante provino de un informe interno filtrado. Decía que el último pulso registrado había formado un bucle completo. En términos simples, esto significaba que el sistema podría haber terminado su ciclo de inicialización. La secuencia se había cerrado sobre sí misma, lo que normalmente indica que un sistema ha completado su arranque y está listo para su siguiente acción. Esto creó una pregunta escalofriante para todos los involucrados. Si la esfera era solo una llave, entonces, ¿qué fue exactamente lo que habían desbloqueado? La idea de que los humanos hubieran activado una red conectada construida con lógica biológica era difícil de aceptar. Las señales seguían propagándose. Los patrones ramificados seguían creciendo y los ritmos seguían repitiéndose con propósito.
Los investigadores ahora enfrentan una posibilidad que pocos quieren decir en voz alta. Algo al otro lado de esa señal podría estar esperando. Puede haber escuchado la señal de despertar, y el lento aumento en las lecturas globales sugiere que, sea lo que sea, ya ha comenzado a responder. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Por favor, suscríbase al canal para más contenido como este.